Buenas tardes, compañeros y compañeras y doctor. Mi nombre es Evelyn Carolina Paz Flores y este día voy a hablar un poquito sobre mi tema de exposición, que es plasma convaleciente para el tratamiento de SARS-CoV-2 o COVID-19. ¿Cuáles son los objetivos para desarrollar este tema? Es describir qué es plasma convaleciente y cómo se obtiene, analizar la importancia de los títulos de anticuerpos para obtener el plasma convaleciente, conocer los aportes y hallazgos de la comunidad científica usando plasma convaleciente en el tratamiento de SARS-CoV-2 COVID-19. Este va a ser el diferente contenido que vamos a desarrollar en este día. ¿Qué es SARS-CoV-2 o COVID-19? ¿Verdad? Es una enfermedad por coronavirus 19 o COVID-19 de tipo viral que causa problemas respiratorios y que tuvo un surgimiento en Wuhan, China, logrando extenderse por todo el mundo porque tiene una gran capacidad de propagación y siendo declarada por la OMS como una emergencia de salud pública y de bastante importancia internacional y de posible origen zoonótico. El 11 de marzo del 2020, ¿verdad? ¿Cómo es su estructura? Son virus que son envueltos, pleomórficos o esféricos y que presentan ARN como genoma y cuyo tamaño oscila entre los 80 y los 120 nanómetros de diámetro, ¿verdad? Superficialmente se pueden observar proyecciones de glicoproteína, spike y al igual que la mayoría de los beta-coronavirus, poseen números de proteínas hemaglutinina esterasa, ¿no? ¿Qué es plasma convaleciente? Como dice el título, ¿verdad? Es plasma que se obtiene de individuos que ya han cursado la infección, que ya ha pasado con una infección previa. Entonces, cuando una persona contrae el virus, ¿verdad? COVID-19, en este caso, su sistema inmune produce anticuerpos para combatir el virus. Entonces, estos anticuerpos se encuentran en el plasma, que es la parte líquida de la sangre, y que pueden ser recolectados, ¿verdad? De un paciente que ya cursó la enfermedad, como les decía antes. El tratamiento con plasma convaleciente es una forma, ¿verdad?, de inmunización pasiva que se da a corto plazo y que nos permite que haya una transferencia de anticuerpos neutralizantes contra un patógeno específico a un paciente que cursa una infección. Estos anticuerpos tienen una gran capacidad de poder neutralizar agentes patógenos, ¿verdad? Y por consiguiente reducir los siguientes eventos fisiopatológicos que se dan durante la infección. ¿Cómo se obtiene el plasma convaleciente? Como les decía anteriormente, se obtiene a partir de un paciente que ya le dio COVID. En este esquema podemos observar que cuando una persona tiene una infección, su organismo reacciona, ¿verdad? Creando anticuerpos para defenderse. Una vez que la persona se recupera, estos anticuerpos quedan almacenados en el plasma durante semanas o incluso años. Esta terapia de transfusión de plasma convaleciente, se basa en que el enfermo reciba los anticuerpos que ya vencieron el virus de otra persona, ¿verdad? Varios expertos en varios artículos lo llamaban como terapia de anticuerpos pasiva, ¿verdad? Porque en vez de esperar a que el organismo, el sistema inmune, cree sus propios anticuerpos, como ocurre con la vacuna, ¿verdad? Aquí se trata de irrigar la sangre con un plasma que ya los tienen. Entonces, en los diferentes estudios se dieron transfusiones, ¿verdad? En dosis de 200 ml a 600 ml. ¿Y qué se hace? Durante los primeros 15 a 20 minutos dentro de los primeros días de la infección, ¿verdad? Debe completarse entre 1 a 4 horas posteriormente al comienzo con el monitoreo y registro de signos vitales del paciente.
¿Para qué nos sirve la terapia con plasma convaleciente? Esta terapia nos sirve como opción, ¿verdad?, de tratamiento para las personas con infección grave o potencialmente graves por COVID-19 y aquellas que pueden estar en riesgo de una progresión de la enfermedad. ¿Y qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace este plasma convaleciente? Crear, ¿verdad?, un impulso para el sistema inmunológico del paciente que padece la enfermedad y puede ayudar a una aceleración, ¿verdad?, del proceso de recuperación porque hay esa creación, ¿verdad?, de esos anticuerpos. ¿Y en qué nos ayuda? ¿Qué nos ayuda esta terapia? A que haya una mejoría de la sintomatología, una disminución de marcadores inflamatorios, disminución de carga viral, incrementos de los niveles de anticuerpos, que haya una menor estancia hospitalaria de parte del paciente, que haya una disminución de la mortalidad, ¿verdad? Los primeros estudios que se realizaron con plasma convaleciente en pacientes con COVID son en su mayoría serie de casos, ¿verdad? Sin embargo, son estudios muy valiosos debido a que proporcionan las primeras experiencias del uso de esta modalidad de tratamiento aplicada a esta enfermedad. Además, son el punto de partida para el desarrollo de protocolos. Estos resultados de ensayos nos sirven para probar la efectividad de la técnica, ¿verdad? Así como saber si tiene mejores resultados como tratamiento preventivo, como algo que se debe hacer durante las primeras etapas, ¿verdad?, de la enfermedad o como último recurso, ya sea en pacientes graves, con tal y el paciente no esté intubado. También estos estudios son una clave importante para poder responder preguntas acerca de cantidad de anticuerpos necesarios y cuánto tardarían los pacientes en mostrar una reacción positiva y qué tan duradera es la protección que podría desarrollar al implementar esta terapia, ¿verdad? Entonces, dada esta incertidumbre, ¿verdad?, sobre el plasma convaleciente, todavía su uso se considera experimentalmente y por ello es necesario que hayan estudios más controlados que demuestren o descarten su eficacia, porque no es primera vez que se utiliza plasma convaleciente para contrarrestar una enfermedad. Se ha utilizado con ébola, se ha utilizado con influenza, han habido otros casos, ¿no? En este cuadro son varios estudios que se han desarrollado en varios países, más que todo en China, sobre administración de plasma convaleciente, ¿verdad? Entonces, el primer caso que realizaron en China, fue a 5 pacientes, se le administró a cada uno 400 ml, ¿verdad?, de plasma convaleciente. Y tuvo una eficacia porque la recuperación clínica fue bastante, hubo carga viral reducida y una mejoría pulmonar. Y este caso de estos 5 pacientes no se observaron efectos adversos, ¿verdad? Y hubo bastante mejoría de parte de los pacientes. Aquí tenemos 6 pacientes que se les administró entre 200 a 600 ml. Y todos estos pacientes presentaron un aclaramiento viral logrado tras la administración de plasma convaleciente y uno fue dado de alta, ¿verdad? Estos estudios son bien interesantes analizarlos porque a pesar de que no hay tanta implementación de esta terapia, los casos que se han obtenido por medio de estudios han dado buenos resultados, ¿verdad? Aunque nunca se descarta la posibilidad de que los pacientes puedan tener una reacción. Entonces, siempre cuando hay ese trasplante de ese plasma de un paciente a otro, tiene que estar en observación, ¿verdad? Verificando que el paciente entre las primeras horas de
de inicio del proceso no haya ninguna reacción febril o que no haya ninguna complicación. Hay algunos pacientes que no tuvieron dosis única, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso hubo una sola dosis única y una recuperación clínica y traslado a sala general. Hay otros que se utilizaron más de una dosis para una mejoría, ¿verdad? ¿Cuál es la importancia que tienen los títulos de anticuerpos, verdad? La administración de plasma convaleciente se ha identificado como una terapia potencialmente beneficiosa, ¿verdad? Para aquellos pacientes que pues no tengan una mejoría significativa. Entonces, pero aquí hay un dato bien interesante, ¿verdad? El principal hallazgo de estos estudios que se han realizado fue que entre los pacientes con COVID-19 que no estaban recibiendo una ventilación, ¿verdad? Y que se le transmitieron plasma con altos títulos o niveles de anticuerpos mayor de 1 en 1000, redujeron bastante considerable el riesgo de una progresión de la enfermedad respiratoria entre un 48 a un 73%, asociándolas a un menor riesgo de muerte en comparación con la transfusión de plasma con bajos niveles de anticuerpos. Entonces, aquí vemos que es bien importante que haya un aumento en títulos altos de anticuerpos a la hora de la mejoría de los pacientes, ¿verdad? En conclusión, el plasma de convalescencia ofrece una posibilidad de convertirse en un tratamiento prometedora, ¿verdad? Inmediata, mientras se evalúan medicamentos y nuevas vacunas y terapias específicas, ¿verdad? A pesar de que es todavía un proceso de experimental, ha tenido muy buenos resultados. Entonces, muchas gracias por su atención, ¿verdad? Cualquier duda en el foro C podrán hacerla y voy a tratar de contestar lo mejor que pueda, ¿verdad? Tengan buena tarde.